Hola, bienvenidos otra vez aquí al podcast de Tenemos que Decir con Isra Salazar y yo, Rodrigo Morán. Morán. Bienvenidos una vez más y una disculpa de antemano por la demora en grabar. La verdad es que sí nos gusta mucho este proyecto y hemos tratado de darle cierta continuidad, pero a veces es complicado pues ponernos de acuerdo, coordinarnos para poder grabar con cierta constancia, pero pues de corazón, gracias por escucharnos y por seguir al pendiente. Pues recordarles que este podcast es para ustedes y para todo el público que nos escucha o que nos ve. Lo hacemos con mucho cariño y pues de corazón, ¿no? Ro, ¿cómo estás, bro? Bien, ¿tú? Bien, Ro, gracias. Un gusto saludarte. Gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan y nos regalan su tiempo, y nos regalan su atención. Por ahí algunos amigos y algunos pacientes me preguntaban, Isra, ¿y para cuándo el siguiente, no? Y bueno, gracias a Dios aquí estamos. Nos tardamos un poquito porque, pues, entre los pacientes y entre los cursos y entre tanto que anda haciendo uno, pues no nos damos el tiempo. Pero aquí estamos, Ro. Episodio número 6. Episodio 6 ya. Episodio 6, Ro. ¿Y cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy es límites y cuidado. Es un tema que pues me gusta que se van como intrincando los temas de los podcasts, tal vez sin querer, queriendo, pero pues me gusta porque tienen como cierta continuidad, tienen cierto, pues sí, como tienen que ver pues unos con otros. El pasado fue queja y agradecimiento, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que este tema tiene que ver también como pues el agradecimiento en general, como vimos la vez pasada, pues como es una forma de cuidar de ti, cuidar del otro, cuidar como pues una relación, cuidar tu persona, cuidar, pues ser atento y tener cuidado en cómo te manejas, cómo vives, cómo son tus días, el agradecer, ¿no? O sea, es como una forma más de cuidar de ti y de cuidar del otro, ¿no? Que es el tema principal, el cuidado. Yo creo que, pues sí, muchas veces somos como todos, yo creo que, digo, también yo, somos descuidados, ¿no? Como en muchas cosas, en lo personal, en cómo hablamos, cómo nos manejamos, cómo nos dirigimos al otro, cómo somos con nosotros mismos, como esa voz interior, que a veces somos muy duros, somos muy crueles, somos muy sádicos, somos muy exigentes, ¿no? O sea, como muy duros, pues, en general. Y sin querer te vas como haciendo como hacia ese lado, ¿no? Como hacia lo rígido, como hacia lo duro, lo exigente. Y al final es un descuido, ¿no? Porque o una vez más dejas de ver lo que sí tienes, lo que sí hay, lo que sí has hecho, lo que sí estás logrando, lo que sí puedes compartir, lo que sí puedes dar o recibir. Y eso es digo, para mí eso es un gran descuido, ¿no? Como dejar de ver tanto en lo personal como con los demás, dejar de ver lo que sí puedes dar o recibir, que ya iremos profundizando. Pero pues me llamó la atención como esa parte, pues como muchas veces somos descuidados con uno mismo. Y sí, o sea, digo, hay como diferentes grados o niveles o no sé, pero pues puede ir desde un descuido leve hasta una autodestrucción, un autosabotaje, y es bien, bien peligroso, ¿no? O sea, porque vas perdiendo como esa conciencia, vas perdiendo esa visión y pues vas metiéndote como en problemas, en arenas movedizas que hasta que no te das cuenta ya estás bien, bien metido en la bronca. Y al final de cuentas, pues es un descuido, ¿no? O sea, es un gran descuido con uno mismo. Y todavía puedes llevarte entre las patas a los demás, ¿no? Entonces, pues es bien delicado ese tema como de cuidarte tú y cuidarte a ti, al otro, ¿no? O sea, cuidar de ti, cuidar de mí, cuidar en general, pues, ¿no? Y por eso, no sé, creo que es un tema bastante como rico, pues. Y pues no sé, pues tú me dices siempre que no te pregunto mucho, entonces, pues te voy a preguntar para empezar. Vas a andar de bully. No, pero ya
Voy a cuidar de nuestra relación con las preguntas. Entonces... Hasta que me prestas atención, Rodri. Sí, pues sí, te quería preguntar tú cómo, digo, además de qué opinas y qué piensas de todo esto, pues cómo directamente detectas o analizas o pones atención en estos cuidados personales y hacia con los demás, pues, ¿no? Digo, sobre todo, pues en ese trabajo que somos terapeutas, que trabajamos con personas, con su sensibilidad, con su intimidad, con su cabeza, con sus sentimientos, emociones. Pues qué delicado, ¿no? O sea, como qué importante estar como muy pendientes de todo esto, pues, ¿no? Mira, Ro, yo les digo a mis pacientes que no pueden cuidar lo que no aman y no pueden amar lo que no conocen. Entonces, para mí, cuando trabajo con los pacientes, el reto principal es que puedan entender el valor que ellos tienen y el valor que tiene lo que ellos brindan y lo que ellos aportan. Yo les digo también a los pacientes, la fórmula no es te amo a ti para que cuides de mí. La fórmula es me amo a mí para poder cuidarte a ti. Porque en ocasiones el cuidado de uno mismo lo delegamos a alguien más, ¿no? A la pareja O sea, lo responsabilizamos sí, de nuestro sí, cuidado. sí, sí. Lo pones en manos de otra persona, el cuidado personal, ¿no? O la valoración personal o el reconocimiento personal de quién eres, de cuánto vales, de qué tan valioso es lo que tú tienes para dar y para brindar. Entonces, a mí de entrada me parece que el tema del cuidado personal tiene que ver con el autorreconocimiento, con el vernos a nosotros mismos, con identificar lo valioso que es lo que yo tengo para brindarle a otro ser humano, ¿no? Entonces, yo no puedo cuidarme a mí si yo no me valoro a mí. Yo puedo descuidar y si ya lo hacemos en un proceso de identificación más preciso, Ro, bueno, podemos hablar del cuidado de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestra mente, del cuidado de nuestras emociones, del cuidado de nuestra espiritualidad, del cuidado de nuestra profesión y economía y del cuidado de nuestras relaciones y dinámicas sociales. Y ahí entran la familia, la pareja, los amigos, ¿no? Y ya podríamos hablar y diferenciar bien estas áreas que no las podemos divorciar, pero sí las podemos diferenciar. Entonces, de entrada, podríamos empezar a hablar de esto. Y para profundizar más, ya podríamos hablar de cómo cuidarnos a nosotros mismos de nuestros lenguajes internos autodestructivos, de nuestros lenguajes de reprobación o de nuestros lenguajes de autoanulación o de nuestros lenguajes de sabotaje o de nuestros lenguajes de miedo paralizante, porque en ocasiones el cuidado no solamente es del entorno, sino el cuidado es de los aspectos internos disfuncionales, de estas voces que nacen o surgen desde nuestro ego y que pueden ir en contra de nosotros, trabajar en contra de nosotros. Yo les digo a los pacientes que uno de los aspectos que es muy importante que trabajen es el discurso interno, es el cómo se hablan a sí mismos, ¿sí? Entonces, cuando un paciente llega colapsado porque su papá no lo reconoce o llega colapsado porque su mamá no le da la atención que requiere o llega colapsado porque no se integra con los hermanos o llega colapsado o colapsada porque su pareja no le da el amor, la atención, el afecto, la sexualidad, la economía, etcétera, o cuando llegan colapsados porque no se sienten apreciados o reconocidos o atendidos o integrados o que pertenecen, etcétera. Bueno, ahí me comienzo a desarrollar un trabajo donde el paciente pueda cuestionarse a sí mismo si está despierto y atento a lo valioso que es él y a lo valioso que tiene para aportar y de las dependencias que puede generar. Entonces, en el autocuidado, Ro, tenemos que identificar todo aquello que nadie va a hacer por nosotros. En este sentido, la vida es un viaje de soledad. Es tu sol interior el que tiene que brillar. Es tu amor propio el que se tiene que desarrollar. Eres tú. Y no estoy diciendo que somos totalmente islas y en un extremo individualista, sino que hay caminos en la vida y hay áreas en la vida que solamente puede desarrollarlas uno mismo, Ro.
Y dentro de estas áreas está el cuidado de nuestra persona, el cuidado personal. Y en ocasiones, pues, no nos tomamos la molestia o no somos formados o no somos educados en el autocuidado personal. Desde mi punto de vista, Ro, hay personas que en las primeras etapas de su vida se tratan de supervivencia. Sí. Y en esta supervivencia no hay mucho tiempo para el análisis y el aprendizaje de cómo cuidarnos a nosotros mismos, sino se trata de sobrevivir. Sí. Alguien que crece en una familia con un padre alcohólico, violento, agresivo, ¿sí? Verbalmente o físicamente, o alguien que crece en una situación de carencia económica y desde muy temprana edad tiene que aportar, trabajar y aportar al sistema, o alguien que crece en un ambiente de abusos, de violencia, de acoso, pues sus primeros años los va a dedicar a sobrevivir, ¿no? A resolver. Y hay personas, Ro, yo he platicado con pacientes que me dicen, Isra, nunca me imaginé que a mis 50 años de edad iba a tener estas situaciones que me llevaron al autodescubrimiento o al autocuidado, ¿no? Porque los primeros años de mi vida se trató de sobrevivir. Sí, sí digo, los primeros años, digo, muchas veces hay situaciones complicadas, como tú dices, ¿no? Violencia, abuso, descuido, falta de atención, falta de amor, falta de un montón de cosas. Y sí, los primeros años, pues qué difícil como aprender a cuidarte cuando hay tanto descuido, cuando hay tanto carencia, tanta falta, tanta violencia, ¿no? Pero fíjate, ahorita lo que dices es que hay gente que a los 20, 30, 50 años, o a veces nunca, pues, se paran a pensar eso, ¿no? Como, oye, a ver, pues, ¿cómo estoy viviendo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo cuidar de mí? ¿Por qué sigo con esa sensación o esa forma de vida que no es vida, sino es como sobrevivir, pues? Aunque ya el ambiente ya cambió, aunque ya la situación ya cambió, pero es algo que si no se modifica de forma consciente, pues se sigue viviendo de esa forma, ¿no? O sea, no hay algo que digas, ya pasó, ya cambié, ya voy a vivir de otra forma, hasta que no realmente te echas un clavado y te pones a pensar en todo esto, ¿no? O sea, ¿desde cuándo hubo descuido? ¿Cómo fue ese descuido? ¿Cómo lo puedes como reparar? ¿Qué tienes que hacer? Porque no, es una chamba, ¿no? O sea, es una chambota, pues. Y más cuando no tienes las bases, cuando no tienes los fundamentos, cuando no hay como esa cosa que aprendiste en casa o en tus primeros años de cuidarte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, los primeros años sobrevives, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, qué fuerte eso que dices, que hasta los 50 años se paran a pensar como que, oye, pues ¿por qué sigo viviendo ahorita, a mis 50 años, pues como si tuviera 3, 5 o 10, ¿no? Y si le queremos complicar un poco más al asunto, ¿qué sucede cuando por las conductas de imitación del padre o la madre un niño no desarrolla en las etapas preverbales o en las etapas ya verbales, no desarrolla el concepto de amor propio? ¿Qué sucede cuando recibe abandono? Las famosas heridas, ¿no? ¿Qué sucede cuando recibes abandono o indiferencia? Que me parece que dentro de las heridas, de las más fuertes es la indiferencia, porque pues papá y mamá pueden estar allí, pueden estar existiendo, pero eres un fantasma, ¿no? Para ellos. Sí. Y entonces cuando no aprendes el cuidado en casa, cuando no aprendes estos comportamientos de sanidad, pues bueno, después los buscas afuera. Y en este sentido, cuando mencionaba que para complicarlo un poquito más, ¿qué sucede cuando entramos en los arquetipos, Rodri, ¿no? Cuando nos convertimos en rescatadores o nos convertimos en mediadores o nos convertimos en hijos parentales, que desarrollamos programas para, en las etapas de desarrollo, en las etapas donde yo necesitaba ser cuidado, ser alimentado, ser apapachado, tener un sentido de pertenencia. En ocasiones lo que yo vivo y experimento es que yo debo de cuidar a mi papá de mi mamá, o debo de cuidar a mi mamá de mi papá, o debo de cuidar de mis hermanos, porque en el movimiento del esquema o del mapa familiar pues hubo una rotación de roles y yo quedé como hijo parental o hija parental, y entonces desarrollo conductas y comportamientos de abandonarme a mí mismo o a mí misma para poder sustituir o para poder crear una nivelación en la energía del sistema familiar y entonces hacerme cargo de lo que mi papá no se hace cargo,
o hacerme cargo de lo que mi mamá no se hace cargo, o hacerme cargo de lo que mis hermanos necesitan, ¿sí? Porque también están en una edad de desarrollo. Y entonces, como tú decías, el tiempo va avanzando y nosotros vamos creciendo y sucede que de repente en lo que llamamos la realidad, en la vida acá afuera, ya se terminó esa batalla o ya se terminó esa guerra o ya se terminó esa dinámica, pero yo sigo por la inercia funcionando de la misma manera, ¿no? Y sigo rescatando y sigo cuidando y sigo con mecanismos de defensa como el famoso mecanismo de la proflexión, de los mecanismos neuróticos de la Gestalt. Esta proflexión donde primero está el otro, primero están las necesidades del otro, primero está lo que el otro tiene como prioridad y posteriormente estoy yo, ¿no? O le hago al otro lo que a mí me gustaría que a mí me hicieran, pero que yo mismo no hago por mí, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues que podemos ver esto en los eneatipos, podemos ver esto en los arquetipos y entonces nosotros desarrollamos programas mentales donde vamos cuidando de los demás, donde vamos atendiendo a los demás, donde vamos atendiendo las necesidades de los demás, pero nos vamos abandonando a nosotros mismos, nos vamos desprotegiendo a nosotros mismos. Y te voy a poner el ejemplo más común, el más común que he visto. El ejemplo más común que he visto es cuando las personas entran en una relación de pareja y no tienen una relación consigo mismas. Y al carecer de una sólida relación consigo mismas, van a volcar la mayor parte o toda su energía en el cuidado del otro, en la atención del otro, en estar para el otro. Y cuando viene una fractura de esta relación, muchas personas experimentan ansiedad, sí, un vacío y un sinsentido porque pues abandonaron la relación consigo mismas, abandonaron el cuidado personal. Y entonces vemos este movimiento de energía de me voy al gimnasio y me pongo a dieta y cambio mis outfits y, ¿sabes? O sea, pero no lo hacen. ¿Mande? Se despersonalizan. Sí, sí, totalmente. Y este reinicio que tienen después de una fractura, en el ejemplo que pongo, este reinicio no lo mantienen por el resto de su vida. Solo es como una intervención ante la crisis de rescate y en cuanto entran en otra relación, repiten el patrón de comportamiento. Te cuido a ti, estoy para ti, me doy a ti y así van, Rodri. Sí. Entonces aquí el tema del cuidado personal es, para mí, es me reconozco a mí, ¿sí? Y al reconocerme a mí, puedo amarme porque le estoy dando valor a lo que yo reconozco en mí. Y entre más alimento emocional de mí mismo me doy, menos alimento emocional necesito del otro. Y entonces puedo ser mucho más selectivo en mis relaciones, ¿sí? Entonces, si yo no me reconozco, no me puedo amar. Y si yo no me amo, Rodri, no me puedo cuidar, no me voy a cuidar. Y entonces vamos en estas relaciones emocionales o afectivas, Rodri, donde hay un desequilibrio, ¿sí? Un desbalance entre lo que nosotros aportamos y el rebote o la energía que viene de regreso. Y entonces, pues, permitimos ser usados, nos exponemos a situaciones inestables, injustas, de uso, de abuso. Damos al otro lo que tendríamos que darnos a nosotros. El dinero que es para mí, para mis recursos, lo pongo para ti. El tiempo que es para mí, lo pongo para ti. La estima que es para mí, la pongo para ti. Y los recursos afectivos o los recursos económicos o los recursos sociales que son para mi bienestar, los pongo para el tuyo, pero los pongo para ti sin habérmelos dado a mí. Porque es muy sano compartir, pero el tema es cuando lo pongo para ti sin habérmelo dado a mí primero. Entonces ahí estoy metiéndome en dinámicas de descuido personal. Y bueno, Ro, como decíamos hace un momento, ¿no? El cuidado de mi mente, mis pensamientos, lo selectivo que soy en mis pensamientos, mis charlas, ¿sí? Mis lecturas, mis meditaciones, todo lo que tiene que ver con el alimento, ¿sí? Para mi mente. Y luego hablaríamos en el alimento para la mente todo lo que entra por los ojos, todo lo que entra por los oídos, las películas, la música, la televisión, lo que lees, lo que ves, ¿sí? Todo lo que le estás metiendo a tu mente. Sí. Tengo pacientes que me dicen, tengo ansiedad, pero pues se avientan las 3 noticias del día, las de la mañana, las de la tarde y las de la noche, ¿no? Y tú sabes que pues hay mucha basura, mucha desinformación, ¿no? O mucha... Y todo lo que te impactan o sea, sí, lo que estás viendo en el celular y en las redes sociales, claro, que son miles y miles de impresiones. Exacto, todo el tiempo. Y quedan registradas, aunque uno no es consciente de todas ellas, ¿no? Entonces,
de entrada en el cuidado, yo les pediría a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, cuiden mucho y sean muy selectivos en el alimento neurológico. Cuiden mucho todo aquello que va a entrar a ustedes. Las pláticas, las charlas, las personas con las que cruzan, dónde ponen sus ojos. Te dará risa, Rodri, pero no sé si te ha sucedido. Yo a veces voy manejando y veo un accidente donde pues alcanzas a ver por ahí la sabanita o algo como que hay un muerto o algo así medio cruel. Yo no volteo, Rodri. Y si voy con alguien, tapo la mirada de la persona y no, ni voltees, ¿sabes? No consumir basura amarillista, no consumir noticias o temas mediáticos. Hay que ser muy selectivos, ¿no? Meter lectura, meter silencio, meter análisis, meter buena música, meter reflexión, ¿no? Esto es el cuidado de la mente. Pero como estamos tan bombardeados por tantos elementos auditivos y visuales, de repente no somos selectivos, ¿verdad? Sí, pero también, pues, ¿cómo ser selectivos si desde niños no hubo, como otra vez, o sea, regresando a lo de ahorita, pues no hubo esa guía, ese cuidado, como esa contención o ese aprendizaje, pues, que tendría que venir de casa, ¿no? O sea, ¿cómo aprender a escoger o a ser selectivo cuando realmente no lo has conocido y uno repite lo que conoce, pues, ¿no? Entonces es como, pues sí, o sea, es la pregunta, pues es como el foco de, pues si realmente en casa no hubo ese cuidado, no hubo esa guía, ese aprendizaje, ¿cómo empezar uno a reconocerse y a reconocer las faltas y empezar a cuidarse uno de otra forma, ¿no? Porque si no es repetir como lo inconsciente y lo aprendido, que uno en su momento tal vez entendió como que eso era el cuidado y las figuras de cuidado, los padres en su caso o los cuidadores, pues sí, o sea, son los que te tendrían que haber cuidado, los que te tendrían que haber visto por ti, contenido, y en muchos casos es al revés, ¿no? O sea, esas figuras que tendrían que haber cuidado de ti, pues no solo no te cuidaron, sino que te hicieron daño, te lastimaron, abusaron de ti, te usaron. Entonces, todas esas impresiones quedan en lo inconsciente y eso es lo que se va repitiendo, ¿no? Porque pues no conoces otra cosa, pues. A mí me parece que el cascarón de la inconsciencia, si lo pudiera explicar con esta analogía, somos como polluelos que estamos dentro de un huevo y estamos en esa oscuridad, ¿no? En esa inconsciencia, por hacer esta alegoría. Y me parece que el cascarón constantemente está recibiendo amenazas, podríamos llamarle, ¿no? Para romperse, ¿sí? O sea, que nosotros siempre estamos teniendo experiencias que nos pueden ayudar a cuestionarnos nuestra forma de vivir, de pensar. Y esto lo vemos en el espejo de la realidad, ¿no, Rodri? Cuando tenemos, uy, qué mala pareja me topé. No, hombre, pues es que fue una persona que estaba rompiendo el cascarón de la inconsciencia donde estábamos, ¿no? Sí. Podría serlo. O, choqué, o, tuve una fricción en el trabajo, o, no me la llevo bien con el vecino, o, tengo una fricción con mi hermano, o, no me siento cómodo conmigo, con mi forma de ser, de pensar, o siento rechazo de las personas, o no me invitan, o no me involucran. Entonces, me parece que esta gran obra de teatro que llamamos la vida, esta gran puesta en escena, constantemente nos está dando experiencias para que este cascarón de la inconsciencia en el que estamos metidos empiece a romperse y pueda entrar la luz. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces es ahí donde nosotros podemos analizar los comportamientos o los patrones que traemos heredados o aprendidos desde casa. Ya ni qué decir, Rodri, si nos damos el empujoncito para una experiencia en psicoterapia, o nos damos el empujoncito para una experiencia con plantas de poder, o nos damos el empujoncito para meditar, o nos damos el empujoncito para estudiar. O sea, podemos todavía ampliar esta experiencia, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos empezar a ver este contraste en esas experiencias, el contraste de cómo pienso, cómo proceso, ¿sí? Cómo me comporto. Porque me parece que cuando somos pequeños es 100% responsabilidad de los padres, Claro. ¿sí? O de los cuidadores, el desarrollo óptimo o de las condiciones y del ambiente óptimo para el desarrollo de la personalidad psicoafectiva del niño. Sin embargo, cuando crecemos, Rodri, ya desde mi punto de vista, ya no es nutritivo ni es factible, ni te lleva a nada productivo el estar
atacando o responsabilizando o culpando a tus padres por lo que no te dieron o no te enseñaron o no te propiciaron. Ahí ya el responsable de ti eres tú. Y yo veo mucho esto en el consultorio, Rodri. Yo veo mucho que a las personas les cuesta trabajo voltearse a ver a sí mismas y responsabilizarse de sí mismas. Sí. Quieren responsabilizar de su estabilidad a la pareja, al esposo, a la esposa, a papá, a mamá, a sus círculos inmediatos. No, Rodri, no podemos hacer esto. No es sano. Llega un punto en la vida donde yo me hago responsable de mí mismo y tengo que ser selectivo en lo que me hace bien para mí. Ahora, también tengo la opción de no tomar en cuenta esas amenazas al cascarón de mi inconsciencia y querer vivir dormido y querer vivir evadiendo durante toda la vida mi proceso. Al revés, ¿no? O sea, si se está como quebrando o hay una experiencia o una situación o una persona que te está mostrando algo, pues hay como algo contrario, ¿no? O sea, puede ser que en vez de que se vaya fracturando y se vaya quebrando y vayas viendo otra cosa, al revés, ¿no? No. Sí, lo parchas más, lo refuerzas. Parcho y lo refuerzo y más me encierro. Un cascarón de acero, ¿no? Y más lo niego y más son ellos y yo, pobre de mí, y yo no quiero ver lo que está pasando. Y creo que alguna vez tú me lo dijiste, que como que la vida o Dios o en lo que creas, pues te va poniendo estas como muestras, ¿no? O sea, y primero es una, y si la ignoras o si no la alcanzas a ver o no tienes la conciencia suficiente para entenderla, o decides no verla o negarla o hacer como que no está ahí o voltear la mirada, pues viene otra más dura y luego otra más dura y luego otra, ¿no? O sea, es como que cada vez el madrazo es más duro y se repite, ¿no? Entonces es como que, no quisiste ver, pues ahí te va otra muestra, ¿no? Y es que no nos podemos mentir ni engañar a nosotros mismos, ¿no? Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos percepciones y tenemos intuición. Y esto nos habla. Y por ahí escuché una vez algo que me llamó la atención. Entre más dormidos estamos, se necesita una pesadilla más fuerte para despertarnos, ¿no? Entonces, sí. O como decía Jung, el inconsciente va a empezar a manifestarse a través de situaciones en la realidad para que tú empieces a hacer consciente aquello que niegas. Entonces, sí, a mí me parece que en el espejo de las relaciones sociales nosotros podemos empezar a cuestionar y a resignificar o adquirir nuevas formas de comportamiento. Entonces, el autocuidado es un tema totalmente personal, Rodri. Totalmente personal. Sí, porque también lo que decías al principio, que pues si tú no te reconoces y si tú no valoras en ti, pues vas a terminar por empatar con gente pues que no te reconoce y que no te valora. Y en la medida que tú puedas como darte esto a ti y valorar esto en ti y no devaluarte y no ser duro contigo y no hacerte menos y no regañarte, no estarte como cayendo encima, pues en la medida en la medida que puedas ir resolviendo esto, pues te vas a empezar a topar con gente y con situaciones y con experiencias de otro tipo, ¿no? Porque si no, lo que traemos dentro es lo que ponemos fuera y como dices, es como, pues es lo que te va a mostrar que tienes que ver, pues, ¿no? Y, o sea, es como, hay una frase que dice que, ¿cómo es? Recibimos el amor que creemos merecer, ¿no? Claro, el sentido de la merecibilidad, totalmente. Entonces, si mi autoimagen o mi amor propio o mi autoestima o como sea, pues está muy devaluada y está muy disminuida, pues claro que yo voy a toparme o a empatar con situaciones o personas así, pues, ¿no? Porque ¿cómo voy yo a querer otra cosa diferente cuando yo no la tengo para mí, pues, ¿no? O como se dice, ¿no? Tienes la pareja que mereces, tienes para lo que te alcanza. ¿No? Sí, y nos quejamos en ocasiones. Yo he tenido maestras duras, Rodri. Y yo no dudo que he sido maestro duro de personas. Y ahí se ve el reflejo directo de lo que yo creo merecer. Lo que estoy recibiendo o lo que no estoy recibiendo. ¿Sí? Entonces, en este tema de cuidarnos a nosotros mismos, no podemos pasar por alto el reconocernos. Me tengo que reconocer a mí, sí o sí.
Y bueno, hablábamos del cuidado de nuestra mente. Ahora, si hablamos del cuidado de nuestro cuerpo, Rodri, la alimentación, el ejercicio, el descanso, el cuidado de nuestra vanidad personal, ¿no? Las uñas en las señoritas, ¿no? En nosotros la barba, iba a decir el cabello, en mi caso no aplica, ¿no? El atendernos, vas a ver, Rafita, ya te vi la carcajada. El cuidado de nosotros mismos. Y es bien importante, ¿no? ¿Cómo atiendo mi cuerpo? ¿Cómo atiendo mi descanso, mi alimento, mi aseo personal, mis chiqueos, mis vitaminas, mis estudios médicos, mi sexualidad, ¿no? Mis gustos, mi relajación, mis vacaciones, ¿sí? Y vamos abandonando el cuerpo y lo atendemos generalmente, Rodri, hasta que duele, ¿no? Hasta que ya hay una enfermedad o ya hay un síntoma. Y no somos selectivos también en ocasiones en lo que le metemos al cuerpo. Y no estoy diciendo que está prohibidísimo comerte una botanita o comerte algo chatarrita o estresarte en el trabajo, ¿no? Porque ahora ya es, no puedo trabajar más de 15 minutos porque me estreso. Y no hablo de esto. Pero sí identificar cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Mente, cuerpo, emociones. ¿Con quién me relaciono? ¿Cómo expreso lo que siento? ¿Sí? ¿Con quién hago intercambios de energía? ¿Sí? De energía emocional. Porque en ocasiones tenemos relaciones donde damos y no recibimos a cambio lo mismo. Hay una frase que me gusta de Jorge Bucay que dice que nadie es más propenso a ser lastimado que aquel que quiere convertir mentiras en verdades. Y entonces me niego a ver la verdad de que me engañas o me lastimas o que te soy indiferente. Y quiero negar esta mentira, ¿no? Y creer que es verdad que me quieres. Y ahí estoy. Y estoy seguro que muchas personas pueden escuchar esto y decir, sí, yo tengo esas relaciones aquí o allá, donde no me cuido a mí mismo, donde estoy dando y dando a ver cuándo me cuidan. Y nunca sucede, ¿no, Ro? Nunca sucede. Sí, y no. Es como que ves y no ves, o haces como que no Sí, ves. no quieres ver, ¿cierto? Entonces, ¿y sabes por qué sucede esto, Ro? ¿Sabes cuál es la razón que más he encontrado en mis pacientes? Porque tienen miedo a estar solos. Prefiero una compañía mediocre o una compañía mala, ¿sí? Que Sí, la propia compañía. Claro. O esto de sobrecompensar, ¿no? Claro, la sobrecompensación. O sea, yo doy de más o yo me entrego de más o compro o regalo o entrego todo de mí por esta sensación o esta creencia de que yo no merezco, ¿no? Sí, o de que soy poco y que lo que yo doy no ajusta para recibir lo que tú me podrías dar, entonces tengo que dar todavía más, esforzarme. Pues no, o sea, es una traición a uno mismo. Y es que este tema de la soledad, el miedo en las personas a estar solas, Rodri, para mí es muy difícil concebir la idea de que no disfrutes de ti mismo o de ti misma. ¿Sabes? Es muy difícil. Y yo también viví en esta inconsciencia, pero ahora que he aprendido a amar a Isra, a atender a Isra, a escuchar a Isra, chiquear a Isra, generarle a Isra lo que Isra cree que necesita o es importante o quiere experimentar, pues me he dado cuenta que es muy divertido, muy divertido. En ocasiones, muchas ocasiones me descubro carcajeándome, me descubro hablándome bonito, hablándome tierno, me descubro reconociéndome, me descubro alentándome, ¿no? Y no es, escucho mucho en mis pacientes, ¿y cómo busco eso? Me dicen. Y yo no se busca, eso se construye diario. El cuidado, eres lo más valioso que tienes. Tú eres lo más valioso que tienes. Porque cualquier persona que ames puede enfermar, morir, te puede dejar de amar o se puede ir. Pero tú te estás experimentando 24 horas al día. Tú te estás experimentando a ti mismo todo tu tiempo de vida. Tú estás respirando, tú estás comiendo, tú estás sintiendo los latidos de tu corazón. Rodri, ¿alguna vez te has puesto un estetoscopio? Es de las experiencias más bonitas que yo he tenido. Me pongo un estetoscopio, escucho mi propio corazón y he llegado a las lágrimas al sentirme a mí mismo. Sí, este reconocimiento no solo frente al espejo, sino este reconocimiento de que estoy vivo, de que estoy en constante evolución, de que estoy en constante actividad. Esto es el mundo emocional, el sentirme, el experimentarme a mí mismo. Pero, ¿qué sucede cuando me entrego y me vuelco totalmente en el otro, Rodri?
sin haber tenido previamente esta experiencia conmigo mismo. ¿Sí? Pues es que yo pensaba que es como, pues te vas vaciando, ¿no? Si te pasa mucho, o sea, si te vuelcas sobre alguien, se termina la relación y otra vez te vuelves como a armar, te vuelves a reponer, te vuelves a... A que te vuelvan a desarmar. Y otra vez, y otra vez. Entonces yo creo que entre cada ocasión o cada vez que pasa esto, pues no vuelves a ser el mismo, ¿no? No, O sea, vas perdiendo algo de ti. te vas vaciando, te vas perdiendo, te vas borrando, vas perdiendo como funcionalidad emocional, o sea, identidad, o sea, es muy grave, ¿no? O sea, realmente es muy peligroso como fusionarte o entregarte o volcarte sobre el otro, porque como dices, se puede morir, se puede ir, puede pasar un montón de cosas y realmente se lleva partes tuyas, ¿no? Entonces, ¿dónde termina el otro? ¿Dónde empiezas tú? ¿Qué se llevó de ti? ¿Qué diste? ¿Qué te quitó? ¿Qué pasó? Y es muy grave porque realmente a nivel psíquico y emocional, pues no vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, es como un quiebre, como un brote Sí, casi, como romper un cristal y volverlo a pegar. Exactamente. O sea, quedan las marcas, quedan las fisuras, se pierden pedazos. Y no solo eso, Rodri. Si tú te ves frente a un espejo que no está roto y luego lo rompes y lo vuelves a pegar, el reflejo no es el mismo. Exacto. ¿Cierto? Y esta parte del cuidado de nuestras emociones, que hemos hablado del cuidado de nuestra mente, de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestras emociones, no es algo que no podemos poner en manos de nadie, Rodri. Es algo propio. Y mira, yo pongo los ejemplos con mis pacientes y también mucho de la terapia que yo doy, doy la medicina que yo he vivido. No estoy diciendo que soy un médico, no estoy diciendo que... Me refiero por medicina los caminos que yo he recorrido, Claro. las experiencias y los aprendizajes que yo he adquirido, pero no las pongo como un consejo para el otro, porque eso no sirve. No. Pongo al servicio del otro lo que traigo en la mente, en el corazón, en mi espíritu. Checa esto, Ro. Yo les digo a mis pacientes, en momentos de crisis, en momentos de dolor emocional, ¿cómo te cuidas? Y siempre les digo, ve hacia ti, ve hacia adentro, enciérrate en un cuarto, pon una silla, acerca agua, acerca fruta, llora, duerme. Tienes que trabajar, párate a trabajar, ve y haz tus responsabilidades, pero no tengo ganas. Es que no es un tema de motivación, es un tema de disciplina y de responsabilidad. Ve y trabaja. Cuando salgas de trabajar, rómpete, tírate en la cama, llora, enciérrate, come, duerme, respira bien, desahógate, escribe, ora, póstrate. La postración es... ¿Sabes lo que es la postración? ¿Qué entiendes por postrarte? Pues literalmente... La postración es cuando pegas la frente al piso. Y esta rendición, Rodri, es muy profunda. ¿Y qué hacemos, Rodri, cuando necesitamos cuidado emocional? Llamadero a medio mundo, poner post, subir cosas, que no está mal. A veces hay quien le funciona, ¿no? Como un poco de anestesia o un poco de tomar reforzadores. Pero yo les digo, ve hacia adentro. El cuidado emocional es cuento conmigo, me tengo a mí. Y si estoy en una situación de salud física, si estoy en una situación donde puedo trabajar, puedo generar, puedo moverme, bueno, ya es muchísima ganancia. Es ir a uno mismo, Rodri, es cuidarme con mis recursos resilientes, con mi experiencia, con mi amor propio, ¿sí? Con la red que tengo. Y después de esto, cuando ya pasó la etapa de shock o la etapa más dolorosa, bueno, comenzar a entrenar, comenzar a correr, comenzar a desarrollar mi hobby, comenzar a meditar, comenzar a orar, comenzar a hacer trabajo emocional. Pero en ocasiones lo que queremos es que nos rescaten los demás, que me rescaten otras personas. Rodri, ¿cómo alguien te puede rescatar de lo que traes en tu interior? ¿Cómo? Desde mi punto de vista podemos acompañar al otro. Desde mi punto de vista es como cuando alguien va en un río, que el río, hay una corriente, una crecida y va alguien por ahí en medio del río y le avientan sogas, ¿no? Brother, si tú no agarras la soga, no te salvas. O sea, habrá quien te aviente sogas, pero tú la tienes que agarrar, ¿no? Y tú tienes que mantenerte a flote. O sea, no se va a meter un buzo a rescatarte vivo. O sea, si se mete un buzo es porque ya te ahogaste. Entonces, buscamos que nos rescaten de afuera. Y te voy a poner un ejemplo. Y esto le va a zumbar el oído a muchas personas.
Te peleas con tu pareja, terminas, entras en unos estados de ansiedad horribles, horribles, vas a 2, 3 sesiones, lloras, ¿qué me tomo? ¿Qué pastillas? ¿Puedo venir a terapia 3 veces por semana, por favor? Y luego la pareja les habla y no, ya todo bien, ya lo pensé, hay que volver. Y la cuarta sesión vuelven felices, no, me siento mucho mejor, ya la vida está muy bien. O ya no van. Y ya, sí, porque ya no hay ansiedad. Sí. Pero no dejó de haber ansiedad porque trabajaron, dejó de haber ansiedad porque Regresó la persona que es objeto de su deseo, ya está de nuevo ahí, ya está de vuelta, ¿no? Entonces el cuidado emocional, Rodri, es responsabilidad de nosotros mismos. Saber encerrarnos, saber escribir, saber llorar, saber meditar, los que son creyentes, saber orar, saber alimentarte, saber descansar, ¿sí? Saber ejercitarte, desarrollar un diálogo interno de empoderamiento, pero no desde el ego, no desde la mentira, sino un diálogo de reconocimiento. Me equivoqué, me pido perdón, me perdono y pido perdón. Necesito hacer las cosas mejor, pero no un diálogo de mentirme, yo no hice nada, yo lo hice todo bien, yo estoy perfecto, yo no fallé, todo es responsabilidad de los demás. No, un diálogo real, un diálogo honesto. Y cuando aprendemos a ir hacia adentro, hacemos rescate y cuidado emocional. Que nadie, Rodri, nadie puede hacer por uno mismo. Nadie, Rodri. Es imposible. Es como decir, ¿puedes respirar por mí, por favor? Yo no puedo respirar. ¿Respiras por mí? ¿Puedes comer por mí? No, Rodri. No es posible. ¿Me doy a entender? Es un camino personal. ¿No? No, es que iba a decir que muchas veces como que también entra en juego lo inconsciente y muchas veces también es como pues me vuelvo a caer o me vuelvo a tirar para ver si ahora sí me recoge alguien, ¿no? Como decías. Y es como esa gran necesidad o esa gran falta, pues que al final no es real, pues, ¿no? Porque nadie, absolutamente nadie, te va a poder, ahora sí, o la quinta, o la décima, o la milésima vez, pues, nadie va a poderte levantar, nadie te va a poder ayudar, nadie te va a poder, ahora sí, darte lo que no te dieron o lo que te hizo falta para aprender a cuidarte y a tú levantarte y a tú reponerte y tú solo poder salir adelante, pues, ¿no? Ahí hay una trampa bien peligrosa en ese punto y es bien importante. Hay personas y hay casos, personas que se autosabotean al nivel de crearse una enfermedad o crearse un accidente o crearse una fractura económica o crearse una situación de crisis para ser vistas, para ser reconocidas, para que alguien en específico, ¿no? El papá, la mamá, los hermanos, la pareja, para que alguien los quiera, para que alguien los ayude. ¿Sí? Como estos casos, no sé si los has visto en terapia de se intentó suicidar y entonces se cortó la vena, pero la vena que no los desangra ni los mata y con una navaja así no tan filosa, pero dejó que se corriera media hora la sangre para que se viera el charquerío y luego ya avisó para que, o sea, no se quería suicidar, lo que quería llamar la atención para obtener un poco de cariño o un poco de protección. Bueno, en niveles ya más profundos, ¿sí? Más inconscientes, cuando no obtienes el amor o la aprobación o el cariño o la pertenencia y te generas una desgracia de este tipo para que los demás te brinden ese cariño o esa protección y ni así lo obtienes, puedes cruzar la línea, ¿no? Entonces el cuidado es de uno mismo, Rodri. Nadie puede respirar por ti, nadie puede ser feliz por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede entrenar por ti, nadie puede hacer lana por ti, nadie puede hacer nada por ti. Lo tienes que hacer tú, ¿sí? Cuando digo nadie puede hacer nada por ti, me refiero a estos aspectos del cuidado personal. ¿Sí? Nadie puede ir al gimnasio a entrenar para que Rodri esté mamado. Nadie puede comer 6 veces al día para que Rodri esté mamado. Nadie puede respirar si Rodri no puede respirar. Nadie puede ser feliz para que tú salgas de una depresión. Nadie, Rodri. Es un tema propio. Pero nos cuesta trabajo entenderlo. ¿No? Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Mucho trabajo entenderlo. He estudiado corrientes psicológicas, filosóficas, unas con una tendencia muy cruda, diría yo hasta negativa, otras con una tendencia más humana, más positiva y otras con una tendencia muy superficial y muy falsa, diría yo. Al final me parece que uno debe usar lo que le funcione, lo que realmente le funcione, no un placebo. Y uno debe de ser amoroso en el autocuidado, amoroso con uno mismo. Entonces,
Hablamos de la mente, hablamos del cuerpo, hablamos de las emociones y lo mismo entra en el cuidado espiritual. Porque podemos caer en charlatanería, podemos caer en estafas, podemos caer en una ceguera espiritual donde incluso hay una cerrazón de la razón, ¿no? En un dogma total, ciego, ¿sí? Y podemos caer también en una incredulidad, podemos caer en una flojera, ¿sí? Espiritual. Y también es una responsabilidad total y absoluta el despertar esa conciencia espiritual o el dejarla dormida o el negarla. He platicado con personas, he estado con terapeutas, Rodri, que me han dicho, al morir no hay nada, no sigue nada, ¿sí? Y he platicado con personas, también terapeutas, que me dicen, todos tus ancestros están aquí en el comedor contigo. Entonces, me parece que es una responsabilidad personal el desarrollar una creencia o una práctica que no necesariamente tiene que ser religiosa. Yo se los he dicho a personas, ¿quieres ser espiritual? Regálale algo de comer al que no tiene. Saca la ropa que no usas y regálasela al que no trae calzado, no trae vestido. Escucha a alguien, dale de comer a un animalito, échale agua a un arbolito, ¿sí? Agradece, cuida la naturaleza. ¿Sabes? A veces creemos que la espiritualidad solo está en un templo o solo está en una religión, pero no, está dentro de nosotros y en lo que nosotros generamos para el bienestar de todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos al cuidado de nuestra economía, al cuidado de nuestra profesión, de cómo nos ganamos la vida, de qué tan contentos o realizados nos sentimos o qué tanto valor agregado tiene lo que hacemos, con quién lo compartimos, con quién compartimos el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestro trabajo, porque también hay que ser inteligente con estas elecciones. Tengo pacientes que se están partiendo la madre todo el día y generan bienestar para la familia y no hay un equilibrio, no hay una dinámica de intercambio sana. Sí, hay personas que se la pasan regalando el fruto de su trabajo. Hay personas que están infelices en lo que hacen, no se cuidan a sí mismos en su actividad profesional o en su actividad económica. Y eso también requiere, pues, atención, porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida trabajando o mucho tiempo de nuestra vida generando, ¿cierto? ¿Y en qué se nos va? ¿En qué lo invertimos? Porque al final es tiempo, Rodri. No se trata de dinero, se trata de tiempo. Es tiempo, ¿no? Y por último, el cuidado de nuestras relaciones sociales, que ahí sería entrar ya al tema de los límites, ¿no? El cuidado de nuestras relaciones sociales. ¿A quién me acerco? ¿Cómo me acerco? Y a quién le permito estar cerca de mí y qué permito que tomen de mí, ¿no? El desapego, que en ocasiones nos cuesta trabajo porque la familia es la familia, ¿no? Estos sistemas de creencias, la familia es la familia, o es mi pareja, ni modo que no le ponga un límite, ni modo que le ponga un límite, o, ¿sabes? O es mi hijo, ni modo que a mi hijo le niegue cosas, etcétera, ¿no? Entonces... sí, pero es al revés, ¿no? O sea, es como la paradoja, pues. O sea, el poner límites es cuidar, ¿no? O sea, realmente es cuidar del otro y cuidarte tú y poner esos límites para que tú crees el espacio donde quieres que se desarrolle la relación, la amistad, la familia, tu pareja, tus hijos, o sea, cualquier tipo de relación que quieres que se dé. Si tú no pones esos límites, si tú no marcas esos espacios, pues ¿cómo se va a generar? Pues no, o sea, se va a salir por todos lados o se va a ir por lugares donde no debe de ir. Entonces es como, pues poner límites es cuidar, ¿no? O sea, y sobre todo, pues como decías, los hijos, la pareja, o sea, la familia o tú mismo, ¿no? O sea, realmente el tú poner esos límites, tanto para ti como para los demás, es yo creo que la forma más grande de cuidado, pues, ¿no? Es que es una necesidad para la vida personal y la vida social. George Orwell, en la novela de 1984, cuando habla del Gran Hermano, la anulación de todos los límites, la invasión de todos los límites, o sea, ya hay un programa que puede no solo escuchar las conversaciones, ¿no? En su novela, que lo vivimos, sino que ya también tiene la capacidad de darse cuenta de lo que siente la persona, ¿no? O sea, una invasión absoluta de los límites, no hay intimidad,
no hay estructura, no hay límite, no hay una invasión. Bueno, por ejemplo, yo te diría esto. Ro, ¿a qué aspectos de ti tú no le pones límites? ¿A qué aspectos de tu personalidad tú no le has puesto límites? Pues varios. Yo creo que, digo, ahorita se me ocurre, por ejemplo, pues como esta cosa que tengo muy desorganizada. O sea, como que no he logrado del todo poner esos límites, pues en horarios, en tiempos, en formas de hacer las cosas, como disciplina tal vez. Sí, o sea, como limitar pues mi energía, mi tiempo, mis horarios, mi forma de trabajar, mi forma de generar, mi forma de ahorrar tal vez. Entonces yo creo que esa sería una y otra que también creo que es importante, pues como tal vez con la relación con los otros, ¿no? O ¿En qué sea, sentido? pues puedo llegar a ser como muy, no permisivo, pero sí como que me cuesta poner ese límite de decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, esto sí quiero, esto no quiero, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y es como esa dificultad mía pues de hablar y de decir las cosas como son, que sí me ha traído pues problemas, pues, ¿no? O sea, porque sí, al final es no marcar el límite que yo considero para mí en lo que yo quiero, ¿no? ¿Y cuál es dentro de las distorsiones que puede haber en tu pensamiento o en tu diálogo interior, en tu diálogo interno contigo mismo? ¿A qué voz no le has podido poner un límite? Dijiste La- que ibas a preguntar y ya se te sí. volteó la tortilla. Pues yo creo que la parte que soy como muy duro conmigo, muy exigente, muy, pues sí, muy duro, muy como, pues a veces hasta cierto punto como devaluador, o sea, como que me devalúo, no me reconozco. Yo creo que esa parte es la que más me ha costado como, Wow. pues sí, ponerle un límite o un freno, pues aprender a medirla, a gestionarla, como a limitarla, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí es como, pues muy constante, ¿no? O sea, Muy invasiva. invasiva. Para mí un punto bien importante que yo he logrado en mi vida y que busco que mis pacientes logren es en convertirse en los dueños de su mente, los dueños de su voz interior. No sabes cuántos pacientes llegan que no son dueños de su mente, Rodri, no son dueños de sus voces. Les gana la voz del miedo, les gana la voz de la flojera, les gana la voz de la ansiedad, les gana la voz de la inseguridad. Y no estoy demeritando los impactos de un ataque de ansiedad o de un miedo o una fobia, no estoy demeritándolo. Y es que sí hay personas que toda su vida son empleados de su mente, no directores de su mente. Entonces, tener la voz de mando dentro de uno mismo, para mí es muy importante en el tema de los límites, porque esta voz de mando puede hacer un alto total en tu personalidad hedonista, ¿no? La personalidad que solo busca el placer, lo fácil, lo inmediato, la flojerita, la mentirita, el no pasa nada, la modificación de los esquemas de valores. Cuando tienes esta voz de mando, sabes ponerle un límite a tu miedo interior, un límite a tu placer, un límite a tu flojera, un límite a tu ansiedad, un límite a tu parte irritable, ¿sí? O a tu parte imprudente o a tu parte autodestructiva. Sí. Pero si no tienes esta voz de mando frente a ti, vas a ser esclavo de esto, no va a existir un límite. Y cuando hablamos de ponerle límite a los demás, ¿qué opinas? ¿El límite se lo pones a los demás o el límite te lo pones a ti? Yo creo que te lo pones tú. ¿Por qué? Si se lo pones a los demás, ¿qué pasa? Pues volvemos a lo mismo, es como que, Se lo brinca, ¿no? sí, exactamente vuelves, O le vale madre. y si no lo tienes bien claro tú, pues vas a poner un límite, y pues hasta dónde o hasta cuándo, o sea,
Si tú no lo tienes claro para ti o desde ti, pues podrás medio ponérselo al otro, pero realmente no está bien, bien fijo, pues, ¿no? Tengo casos en terapia de pareja donde es que no entiendo por qué no me dejas de mentir. Ya te di 20 oportunidades y ¿por qué no cambias? Y es que cambia y es que no me merezco que me trates así y estoy frustrado, frustrada y lloro y lloro y lloro. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues? No es justo lo que estás haciendo, me estás dañando. ¿Por qué no cambias? Y cuando acaban todo este discurso, yo solo pregunto, ¿y tú por qué no te mueves de ahí? Claro. Porque el límite no es, el límite no, yo no pongo los muros de mi casa para cuidar la Bueno, casa del vecino, yo pongo los muros de mi casa para cuidarme a mí. Entonces, en este sentido, en ocasiones queremos que el otro me respete, que el otro me escuche, que el otro no me va a respetar, el otro me va a escuchar. Yo tengo la responsabilidad de moverme, yo tengo la responsabilidad de hacerme a un lado de cualquier relación donde atenten contra mi dignidad, contra mi amor propio, contra mi seguridad, mi estabilidad. Yo tengo la responsabilidad de moverme. Mi trabajo no es hacer que el otro entienda, mi trabajo no es hacer que el otro cambie, mi trabajo no es hacer que el otro me respete, mi trabajo no es educar al otro. claro. Mi trabajo es moverme a mí mismo, a mí misma. ¿Cierto? Sí, o Entonces, jalar al otro, estarlo como... sí, porque generalmente en el tema de los límites eso hacemos. Te quiero poner un alto, hasta aquí. Las expresiones, Rodri, más comunes. A mí me respetas. Yo esa expresión no la uso. Yo no la uso porque yo le puedo decir a alguien, a mí me respetas y se puede carcajear y me puede hacer lo que le dé su regalada gana y quizá yo no tengo la capacidad de detener o afrontar una situación así. No, ahí es, si no hay respeto, si hay una agresión manifiesta o pasiva hacia mi persona, me retiro yo. Yo me retiro. Claro. ¿Cierto? Entonces, los límites tienen que ver en ese sentido con el cuidado, porque el límite no es para que el otro se sienta amenazado, amedrentado o entienda su lugar. El límite es para protegerme y cuidarme a mí. Sí, pero si huyes es cobarde, ¿no? Si te retiras eres cobarde, ¿no? Mm. Eso dicen, ¿no? Es que tienes que poner un límite firme. Si te retiras eres un cobarde, si huyes eres un cobarde. No, no. No hay cobardía en cuidarme a mí mismo, no hay cobardía en no exponerme a mí mismo, y no hay cobardía en no perder tiempo, recursos, integridad ante alguien con el que vas a perder porque no tiene integridad o Claro. valores o prudencia. Sí, digo, sería más, en todo caso, sería más cobarde quedarte en un lugar donde te están faltando el respeto solamente porque crees que necesitas a esa persona o sea, estás siendo cobarde contigo, pues, ¿no? O sea, te estás faltando a ti al aceptar o al permitir cosas que no van contigo solamente por conservar una relación que pues realmente no te está aportando nada, pues, ¿no? Sí, una relación o en ocasiones una idea o en ocasiones un concepto, ¿no? Porque no le pones límite a conductas o comportamientos autodestructivos o no le pones límite a pensamientos irreales, ¿no? Es que yo no valgo y no le pones límite, no eres el director de tu mente, eres empleado de tu mente. Y si esa voz dentro de ti distorsionada dice que no vales, todo tu actuar va a desarrollarse en base a esa creencia que no es verdadera, pero que tú la das por verdadera porque tu mente la dictó. Claro. No, y al Entonces, final pues otra vez volvemos, se pone fuera lo que traes dentro y claro que se vuelve real esa idea, ¿no? O sea, terminas por confirmar que no vales y terminas por meterte en situaciones donde te confirman que no vales y con gente que no te valora, entonces pues es como confirmarte esa idea como que estás poniendo en lo manifiesto, ¿no? O sea, es bien fuerte, pues es como que esa idea que no es real se vuelve real o tú la vuelves real para confirmarla y para darle un sentido a lo que tú estás pensando, ¿no? ahora hay algo bien interesante. ¿Tú conoces tus límites? Pues sí, sí, lo Si sé. has llegado al límite de aspectos de tu personalidad, Ro. Sí. Sí, yo digo, obviamente no en todo y obviamente yo creo que somos seres infinitos y habrá cosas que no, o que no quiero realmente ¿Sí? conocerlos. Pero, pues yo creo que sí he tocado, pues como se dice de forma popular, he tocado fondo
y he llegado a límites míos que los he conocido, los he tocado, los he visto, los he cruzado o los he reconocido y he aprendido pues a no estarlos como sobrepasando, pues, ¿no? Yo son pocos los límites que conozco de mí. Todavía estoy en exploración. Yo tenía la creencia de que toleraba cierto tipo de estrés y lo he triplicado, Sí. el nivel de tolerancia. O el hambre. Ah, sí. Sí, por ejemplo, hay un reto al que me invitó hace unos años, A sembrarte. sembrarme en el Camino Rojo, en el Camino Lakota, Alejandro, mi buen amigo Ale, el chamán Ale, me invitó a sembrarme en The Vision. Y para mí esa es una exploración fuertísima de los límites porque son 4 noches y 5 días sembrado, sin agua, sin comida, sin compañía, con la ropa que traes puesta, sin almohada, sin cobija. Sales de un inipi, como temazcal, un inipi, trepas la montaña, te siembran, no sales más que para pipí y popó, te vuelves a meter, no comes, bajas y es temazcal, inipi. Y para mí eso es una exploración de los límites fuertísima, 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 Ro, ¿no? Como todo el Camino Rojo tiene esta exploración de los límites, de lo que creemos que somos los límites y podemos ir más allá de ellos, ¿no? El miedo, Ro, por ejemplo, vencer límites escalando roca y estar ya a cierta altura donde dices, si me caigo, si me raspo. En la moto. En la moto, velocidades de más de 300 kilómetros por hora, que gracias a Dios he sentido esos límites, pero me refiero más a límites, Rodri, como más allá de mi miedo. Y un límite que todavía no logro conquistar es qué hay más allá de mi ego. ¿Sabes? La disolución del ego. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque yo veo que los pacientes se desconocen mucho. Creen que su capacidad de tolerancia es así, o su capacidad de autosuficiencia es poca, o que su capacidad resiliente a veces ni la conocen, o su capacidad, ya no digo de soportar la soledad, porque para mí la soledad no es soportarla, es disfrutarla, es vivirla. No la han vivido, no la entienden, Rodri. Entonces, para mí es una invitación a explora tus límites, o lo que tú crees que son tus límites, o lo que tienes impuesto en la mente, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, se habla mucho en economía, ¿no? Los límites de la abundancia, que uno mismo los trae ya impuestos. Sí. Pero hay un montón de límites que traemos ya preimpuestos y que nosotros reforzamos, ¿sí? Y que así vivimos toda nuestra vida sin cuestionarlos, como si fueran unos muros de hielo infranqueables, sí, en los que si los cruzas hay amenazas que te llevarán a la muerte, ¿sí? Sí, o ni siquiera está la opción de cruzarlos. Sí, exacto, ni siquiera está la opción de cruzarlos, ¿no? Como siempre me voy a quedar sin lana, o nunca voy a hacer algo interesante, o nunca me voy a enamorar, o no es posible tener un matrimonio y estar enamorado y feliz después de 40 años de casado, 50, o yo nunca voy a poder correr un Ironman a los 50 años, o yo no me voy a poder poner mamado, o no voy a poder hacer esto o aquello, o estudiar, o aprender, o lograr, o no voy a poder perdonar, o no voy a poder ser feliz después de esta experiencia. Traemos límites preimpuestos. Después de esto no se puede ser feliz. Si me sucedió esto, no podré tener paz. No tengo la capacidad, las agallas o el coraje de lograr esto otro. Yo no puedo estar solo, yo no puedo estar sola. O sea, traemos ya límites, o más bien diría yo, creencias limitantes preestablecidas y que nosotros vamos reforzando, ¿no? Y no tenemos que poner ejemplos tan drásticos. El yo no expreso emociones, el yo no me animo a abrazar, el yo no le reconozco algo a alguien, el yo no digo te quiero. Yo no soy cariñoso. Yo no soy cariñoso, exacto, ¿no? Y estas creencias limitantes nos hacen vivir en una zona muy reducida. Experimentamos la vida desde aspectos pues, muy limitados, muy reducidos, ¿no? Entonces, para mí el tema de los límites no es algo que tenga que ver con el otro. Y para esto pongo un ejercicio. Es como si alguien empieza a pegar en la mano, Rodri, así, como manotazos. Ajá, dale, no dejes de hacerlo, ¿no? Dale. Bueno, para los que están viendo en YouTube va a quedar más claro.
Y entonces no dejes de pegarme. Y entonces yo te digo, Rodri, por favor no me pegues. Por favor ya basta. Por favor me duele. Por favor me estás haciendo daño. No dejes de mover la mano, ¿ok? Entonces no dejes de moverla. Entonces, esto es para mí. No eres tú el que tienes que quitar la mano o dejar de cruzar el límite. Soy yo el que se tiene que retirar, ¿no? Claro. Entonces me tengo que retirar de personas, de creencias, de experiencias, ¿sí? De emociones, de rencores, de resentimientos, de un montón de comportamientos, ¿sí? Sí, porque también esto que hablaba ahorita de cómo ponemos fuera cosas internas para darle un sentido, pues a veces son cosas bien fuertes, ¿no? O sea, a veces es como, digo, puede ser algo leve como esto de, pues no me valoran o toda la gente me trata de esta forma o yo soy así, no valgo. Pero a veces te metes en situaciones como muy fuertes, muy impactantes, que dejan marcas o huellas y esto refuerza como lo interno, ¿no? O sea, refuerza esa creencia de que así eres o no vales o siempre va a tener que ser así la vida o ya ves cómo sí era de esta forma y es bien, o sea, es como ponerle un límite también pues a lo pasado, a las vivencias, como a lo experimentado para poderle dar vuelta a esto y resolverlo y vivir de otra forma, ¿no? Porque si no es como otra vez y otra vez y otra vez. Estaba viendo la historia de un boxeador que recibe un golpe muy duro. Ah, sí. ¿Sí? ¿La viste? Recibe un golpe muy duro y, ajá, Las cervicales. en la cervical. O sea, el golpe es en la cara, pero pues el impacto se daña cervicales y luego cae en la lona y queda cuadrapléjico y le dice el médico, lo siento, usted no va a poder volver a caminar. Y él dice, no, doctor, lo siento yo, usted no sabe con quién está hablando, yo voy a caminar y voy a boxear. Y el cabrón caminó, boxeó y se recuperó. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Me parece, Rodri, que lo que tiene límites y no reducidos, ¿eh? Sí tiene límites, pero no reducidos, es nuestra corporalidad. El cuerpo humano tiene ciertos límites, pero puedes ver personas bien locas a menos 50 grados echándose un clavado en una alberca de hielos. Justo hoy vi ¿No? uno, se llama Ultraman. O sea, Ah, sí, el Ultraman. no es Iron Man, es Sí, Ultraman. sí, sí ubico el Ultraman, claro. Son 3 días de competencia. El primer día nadan, creo que 5,000 o 8,000 metros. Ujú. El segundo día, nadan 5,000 metros y ruedan en bici como 200 kilómetros. ¿Y en qué condiciones? El segundo día ruedan otros 200 kilómetros y, con una elevación de 2,000 metros. Ujú. Y el tercer día ruedan otros... el tercer día corren 2 maratones, o sea, 84 kilómetros. O sea, Sí, no, algo loquísimo. O sea, sí, dices, que... ¿cómo es posible? O el otro día estaba viendo un cuate que también nadó todo alrededor de la isla del Reino Unido. Ajá, sí. No sé cuántos miles de... O sea, y dices, Sí. ¿cómo es posible que el cuerpo... Es pueda, que, ¿sabes? es que el cuerpo sigue a la mente, ¿no? Ujú. Pero checa, yo lo diría así. Bueno, lo voy a trazar de la siguiente manera. Dentro de lo que nosotros somos, lo más limitado es la corporalidad. Sí. Y luego lo que sigue, que no es tan limitado como la corporalidad, pero tiene limitaciones también, La mente. es la mente. ¿Sí? Y luego lo que sigue, que también tiene menos límites, son nuestras emociones. Y lo que definitivamente no tiene límites, Rodri, es lo que somos. Nuestro espíritu, El ser. el ser, el espíritu, el soplo divino. ¿Sí? Eso no tiene límites. Entonces, en este armazón, imagínate de lo que somos capaces, ¿no? Y como decía Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. Entonces, me parece que lo que nos conecta con la expansión de nuestros límites y fronteras es nuestra mentalidad. ¿Sí? Nuestra mente es la cárcel invisible. Las creencias son los policías que cuidan esa cárcel invisible en la que nosotros mismos nos metemos y tenemos la llave en el bolsillo. Pero lo negamos. Nuestras creencias, nuestra forma de relacionarnos con los hechos que nos acontecen, que nos provocamos, que suceden, y nuestra capacidad de autoconocimiento y autorreconocimiento, el amor que nos tengamos, la confianza que nos tengamos,
nos va a ir definiendo qué de nuestra personalidad debemos limitar. Y me refiero a aspectos invasivos de nuestra sombra, que no hay que negar, sino que tenemos que identificarlos, escucharlos, reconocerlos, pero limitarlos, ¿sí? Dejar muy claro dónde van dentro de nuestra personalidad. Y lo mismo con nuestra luz. Sí, porque también, pues de cierta forma, estas como capacidades que vamos desarrollando, pues nos dan seguridad, ¿no? O sea, no sé, por eso Claro. a mí los deportes me gustan tanto en general y toda mi vida los he practicado. Porque es como que no voy a poder levantar eso. Y vas y lo levantas, ¿no? O no voy a poder correr en tanto tiempo y vas y te preparas y corres, ¿no? Entonces, eso te va generando pues una seguridad y una estabilidad y una confianza pues para lo positivo, pero para lo negativo también, ¿no? O sea, si ya pude hacer esto, si ya logré esto, si me preparé y competí y gané o lo terminé, pues también hacia lo negativo, ¿no? También voy a poderme limitar, voy a poder limitar mi hedonismo, voy a poder limitar a ciertas personas, voy a poder limitar mi voz interna que es dura o negativa, pero no lo vas a poder hacer nomás porque se te ocurre, pues, ¿no? O sea, es como ir como teniendo estas victorias o estas como ganancias que van reforzando esta parte de decir, bueno, pues sí puedo, y así como puedo hacer esto otro, ¿no? Y es como esa capacidad o esa confianza o esa seguridad en uno que vas desarrollando, que no se obtiene así de un día para otro, pero eso se va fortaleciendo en sí mismo para poder hacer más cosas, ¿no? O sea, para poder poner límites más firmes y dentro de esos límites ir creando otra persona y otra vida, ¿no? Eh, Te quiero platicar dos anécdotas bien chistosas de esto que dices de los deportes y de cómo influye lo que nosotros creemos que podemos o no podemos. Eh, en una experiencia muy padre que tuve de poder ir a correr una marca de motos europea de motocross, estuve en Suecia, en una ciudad, en Gutenberg, y de ahí fuimos a un lugar que se llama Udevale. Y me tocó ir con otro piloto italiano, mexicano, italo-mexicano, Máximo. Y estando allá, a la hora de correr estaba un ruso, Rodri, así más o menos como tú de grandote, pero más alto. Y hablaba súper rudo, ¿no? Y, y a la hora de acomodar las motos en una línea de salida, me avienta con el pie. Y no le entendí porque hablaba en ruso, pero muy, muy agresivo y muy grosero. Y bueno, pendejo no soy, ¿verdad? Si me le acercaba me iba a poner una madriza, el güey estaba enorme, ¿no? Pero Máximo me agarra del hombro porque mi reacción iba a ser darle un cascazo. Dije, pues de un cascazo sí se sienta. Pero Máximo me toca el hombro y me dice, güey, arriba de la moto no importa el tamaño ni el peso. Chingatelo en la moto. Y disfruté mucho esa rodada porque le aventé mucho lodo en la cara. Fue para mí muy divertido aventarle todo el lodo del mundo y me encantó transformar el miedo y la frustración y la impotencia que sentí en algo positivo para mí, ¿no? Entonces, esto que dices del deporte, sí, el deporte, no una cascarita de básquet, una rodadita de jiu-jitsu o una pedaleada de la bici o cualquier cosa que nosotros hacemos es ir rompiendo nuestros límites, nuestro miedo, ¿no? Y otra anécdota que te quiero decir es, por ejemplo, mucho tiempo yo fui etiquetado como el pendejo de mi familia. Israel el pendejo, ¿no? Y yo recuerdo que por ahí en alguna comida hacían bromas del pendejo y jijiji, jajaja, jajaja, jojojo. Pero ¿sabes qué fue lo que aprendí, Rodri? Que yo me sentía pendejo. Y entonces hacía pendejadas. Cuando yo empecé a trabajar el amor propio y a quitarme la etiqueta ante mí mismo, porque a mí ya ni me va ni me viene si en mi sistema familiar siguen creyendo que yo soy el pendejo, a mí eso ya me vale madre. Te lo digo honestamente y limpiamente, me vale madre lo que... Creo que me conoces, me vale madre lo que la gente piense de mí. Pero cuando yo dejé de sentirme un pendejo, dejé de hacer pendejadas. Sí. Y entonces dije, ¿y ahora qué quiero sentirme?
¿sabes? Y ahí fue donde puse un límite a una creencia heredada que venía desde mi padre, porque a veces traemos creencias heredadas, Sí. impuestas, y toda la vida le somos leales, ¿no? Ujú. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Nadie va a venir a limpiar, a reestructurar, a ordenar lo que hay dentro de ti. Solo tú lo puedes hacer, con ayuda y acompañamiento de alguien, pero es algo que tú tienes que hacer. Me parece que nadie nos puede determinar. Ten el coraje de que nadie te determine. Papá, mamá, esposo, esposa, hermano, amigo, jefe, nadie te puede determinar. Sí, experiencias, nada ni nadie te puede determinar. Por ejemplo, si alguien te dijo que no podías, o que no valías, o que no servías, o que no vas a poder, o que no vas a valer, o que no vas a servir, no lo obedezcas. No obedezcas eso. Hay que ser desobedientes con amor, ¿no? Desobedientes con inteligencia. Y pues el cuidado tiene que ver con este gran amor que me tengo a mí mismo, de experimentarme a mí mismo en la vida. ¿Quién soy yo? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo me entristezco yo? ¿Cómo festejo mis logros yo? ¿No? Y ante los límites, experimentar los propios, acercarnos al límite de nosotros, ¿no? Conocer esos límites y limitar, sobre todo, limitar las voces disfuncionales que hay dentro de mí. Aquellas voces que me dicen no puedes, no eres, no vales, ¿cierto? Los límites son para esos aspectos personales, desde mi punto de vista, no son para los demás. Yo no puedo convencer a alguien que deje de dañarme, pero sí puedo reunir el coraje para yo hacerme a un lado de quien me daña y seguir mi camino. Entonces, fíjate, ahorita se me ocurrió como, o sea, el rebelarte ante estas voces, ante estos sometimientos, ante estas imposiciones, ante estos designios. Rebelarte es un acto de cuidado, ¿no? O sea, sí. Rebelarte pues a lo que te dijo tu papá que eras, o tu mamá, o tus abuelos, o tu familia, o la escuela, o la sociedad, o tu pareja, o sea, y es como rebelarte ante estos designios o estas etiquetas. Los estigmas. O lo que tendría que ser, según... Las expectativas, ¿no? Expectativas, ideales, sí. ¿No? Sí, en una ocasión tú me decías en nuestras charlas, tú me decías, es que, güey, yo no soy tan platicador, no soy tan... Y yo te decía, cabrón, ¿de dónde sacaste esa creencia, güey? Platicas un chingo y cotorreas chido y, ¿sabes? Hay una buena conversación, hay una buena interacción. A veces damos por verdad y por hecho algo. Sí, una vez le dije eso mismo a una amiga y me dijo, pues es que tal vez no estás platicando con la gente que te puede escuchar de otra forma, ¿no? Wow. Un like a esa amiga. Sí, ¿no? qué buena respuesta. Sí, porque si vas y volvemos, o sea, vas e insistes donde no, pues claro que no vas a encontrar mucho, pues, ¿no? Ro, para mí las personas son regalos de la vida. Las personas que van caminando con nosotros. Algunas personas caminan un ratito, otras un ratote. Sí. Pero yo sí estoy muy centrado en que con quien camino todo el tiempo es conmigo. Con Dios y conmigo. Y este amor propio y este cuidado propio que yo me pueda brindar, con la mejor de las suertes me toparé con amigos de vida que también me cuiden, que también me sumen, que me echen ojo. Sí, pero entre mejor tú estés contigo y entre más te conozcas y entre más te valores, más probable es que te topes con gente así. Pues. Sí, y menos necesitas de los demás, ¿no? Y entonces está muy padre porque se dosifica y se extiende lo que traemos para dar, ¿no? En vez de dártelo en un arranque de 1 año, 2 años, te lo puedo dar en 50 años de caminar contigo, ¿no? Y está poca madre. Sí. Ro, ¿algo más? ¿No? Pues a nuestros amigos, a nuestros pacientes, aprendan a reconocerse, aprendan a verse con sus propios ojos. No se vean con los ojos que papá, mamá, abuelos, hermanos, parejas o personas que han causado dolor en sus vidas los han visto. Aprendan a reconocerse, aprendan a verse con sus propios ojos, aprendan a caminar con ustedes mismos. Cuidarse. Cuídense, pero recuerden, para cuidarse hay que verse, hay que reconocerse. Cuiden toda la integridad
cuiden toda la humanidad. Y respecto a los límites no son para los demás, los límites son para nosotros, los límites son para los aspectos de nuestra sombra, los límites son también algunos para romperse, para ir más allá de ellos con amor, ser rebeldes con amor y con inteligencia. Y bueno, a disfrutar de nuestro camino, que aquí andamos. Se tenía que decir y se dijo, mi Ro. Pues gracias. Gracias, carnal. Namaste.